Hola amigas, bienvenidas una vez más a Historias de Esperanza. Como saben, siempre tengo invitadas especiales en este programa que sin duda van a ser de bendición para ustedes. Hoy tengo a Natalie Zelaya, qué alegría tenerte acá. Gracias por aceptar el reto. Yo sé que tu vida entera es para alabar al Señor, de eso no tengo duda, y te agradezco de verdad que quieras compartir con nuestras amigas ese milagro maravilloso que Dios hizo en tu vida. Sabes, hoy mismo recibí la noticia de una amiga con un diagnóstico así de difícil, y con todo mi corazón ruego que este testimonio llegue a sus oídos para que recobre esperanza, aumente su fe y crea que el Señor también puede hacer ese milagro en ella. Natalie, gracias. No, gracias a ti, Eunice. Gracias por esta oportunidad. Gracias por por abrir esta plataforma para poder contar mi testimonio, lo que el Señor ha hecho en mi vida, este testimonio de sanidad. Es una bendición para mí poder estar contigo esta noche para poder contar las maravillas del Señor. Gracias a ti. Amén. No, gracias. De eso se trata. Este programa persigue que las mujeres sean ministradas a través de los milagros que el Señor ha hecho en otros. Y el milagro que hizo en ti comienza cuando tú tenías apenas unos, ¿qué? 25 años. 25 años. Era apenas una chiquitita, una jovencita con todos esos sueños, ¿verdad? Que tenías. Yo lo recuerdo perfectamente. Y es una etapa en la que uno está a la expectativa de todo lo que viene. Y querés comerte el mundo, ¿no? Y en esa etapa estabas tú, ¿cuándo? Exacto, mira, en el 2011, el año en que realmente, como tú dices, con 25 años de edad, con muchos sueños por delante, ese año recuerdo que estaba en uno de mis deseos poder realizar una maestría. Entonces estaba buscando alguna maestría en el exterior. Recuerdo que también veníamos aquí, hacíamos un grupo de jóvenes, de mujeres, ¿verdad? Sí, lo recuerdo. Y pues en ese momento habían tantas peticiones en mi corazón. Y una de ellas también era poder continuar con mis estudios. En eso fui a pasar consulta en febrero del 2011, a chequearme cómo estaba y todo, y el doctor me dijo que estaba bien, a fin de poder continuar con el proceso. Luego, en julio, agosto, se me presentó una oportunidad, me salió otro empleo, y bueno, ya no salió lo de la otra situación de la maestría, pero sí Dios permitió un nuevo empleo en donde el Señor utilizó a esas personas que fueron de bendición para poder yo aplicar, y en ese empleo me solicitaban una serie de exámenes médicos. Anteriormente todo había salido bien, ¿verdad? Yo decía, bueno, estoy joven, no tengo ningún vicio, mi cuerpo pues está bien. Y en eso pedían los exámenes de rutina, ¿verdad? De sangre. En ese lugar de trabajo me pedían un examen de tórax. Y yo, bueno, con el afán de poder ingresar a la institución y poder tener el empleo, me hice todo, pero ese fue el que de último me hice. Entonces inicié en septiembre del 2011 en esa institución. Y bueno, ¿verdad? Yo para poder ser, siempre me he caracterizado por ser una mujer muy responsable, de poder dar lo mejor de mí en todo. Súper activa. Súper activa y todo, ¿verdad? Entonces estaba emocionada, ¿verdad? Y bueno, el examen de tórax lo fui postergando. Lo dejé como bueno, tenía que hacer un examen por cita. Recuerdo que ese examen me lo pedían en la universidad, y te imaginas, desde el 2003 yo nunca no me lo había hecho porque no me lo habían solicitado en otro lugar. No lo veías y no importante. lo veía importante. Entonces, desde ahí quiero decirte que ahí empieza la historia de mi milagro. Realmente me programaron ese examen en octubre. Anteriormente yo en agosto, en septiembre, me empecé a sentir muy mal. Realmente iniciaron algunas noches con fiebres, escalofríos, fueron mis síntomas, y un dolor en la espalda. Yo tenía un dolor en la espalda muy fuerte que se fue profundizando al pasar los días. Y en eso, ¿verdad? Íbamos a diferentes médicos, y los doctores decían, no, usted se encuentra bien, usted está bien, posiblemente es estrés. Y me dejaban simplemente analgésicos, relajantes musculares, para que se calmara el dolor, pero yo veía que no, eso no funcionaba.
era como que continuaba avanzando el dolor, al llegar a un punto que en octubre, antes de hacerme el examen, yo ya no podía dormir así de manera horizontal, sino que tenía que estar con muchas almohadas y casi sentada. Entonces era un dolor muy fuerte y bueno, en eso logré hacerme la cita que tenía programada para la radiografía de tórax y me hicieron la radiografía de tórax. Para mi sorpresa, aparecía que tenía un nódulo de 11 milímetros entre el vértice del pulmón derecho y el mediastino. Entonces, bueno, me dijeron de que para profundizar, le llamé a una amiga que es doctora, mira, me pareció explícame qué significa eso, ¿verdad? Porque no sabía realmente qué significaba. Y ella me dijo, no, tal vez ahí no se puede dar un diagnóstico a profundidad, es mejor que vayas y que te realicen un TAC de tórax y todo, ¿verdad? El dolor seguía, ¿verdad? Y al tener eso, pues fuimos con mi familia y me llevaron, fuimos al seguro, ¿verdad? Me llevaron y en eso, ¿verdad? Ya los doctores empezaron me ingresaron por una semana para hacer los diferentes análisis, ¿verdad? En ese momento tenía un ganglio en la parte de acá, como del hombro. Tomaron una primera muestra, pero como que no salió bien el examen. Entonces, durante esa semana que estuve en casa, ¿verdad? Bueno, tratando de hacer exámenes para poder ver qué es lo que realmente tenía, pero me dieron el alta por una semana y estuve en mi casa, ¿verdad? Esperando este resultado que no salió de la mejor manera. Luego, en esa semana que estuve en casa, la enfermedad iba avanzando, al punto que se me durmió la planta de los pies. Entonces y el dolor siempre persistía, solo me habían dejado esteroides, antiinflamatorios, analgésicos, pero el dolor siempre estaba, ¿verdad? Entonces, poco a poco, a la semana, al ver de que yo iba perdiendo la movilidad y la sensibilidad, mi familia preocupada, ¿verdad? Claro. Porque qué es lo que le pasa a la niña, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y en eso, pues, me ingresaron nuevamente al hospital. Estuve un mes esperando, ¿verdad? Me realizaron los diferentes exámenes. En ese momento me programaron una biopsia a fin de poder hacer el estudio más profundo, ¿verdad? Entonces fue una biopsia ubicado en el mediastino, en donde se encontraba alojado, ¿verdad? El nódulo, ¿verdad? Entonces toda la masa, por decirlo así, donde se encontraba el tumor. Entonces en eso, ¿verdad? En ese tiempo era un tiempo de incertidumbre, era un tiempo que decía, Señor, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en mi cuerpo? ¿Qué es lo que tengo, verdad? Y pues en ese momento de espera, que tú no sabes qué diagnóstico te van a dar, en esas noches, ¿verdad? Que estaba en el hospital yo sola. Aparte de la angustia, el dolor que estaba viviendo. Exacto, sí, el dolor, ¿verdad? Y todo el proceso, ¿verdad? De que uno de incertidumbre. Entonces, en ese entonces recuerdo que tenía la Biblia, ¿verdad? En el hospital y el Señor me llevó al Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. Entonces, porque en esos momentos tú sientes que el mundo se te viene encima, que no sabes, que te dicen tantos diagnósticos, que te hacen diferentes pruebas y los médicos queriendo saber qué es lo que realmente tenía. Bueno, en ese entonces después me programaron la biopsia y luego del resultado de la biopsia se presentaron, ¿verdad? Los médicos y le dijeron a mi papá de que yo tenía un linfoma Hodgkin, que es una enfermedad de Hodgkin, que es un cáncer en el sistema linfático ubicado en el mediastino, ¿verdad? Entonces, que es la parte que está entre el corazón y los pulmones, en la pleura, ¿verdad? Cerca de la pleura. Entonces, allí se encontraba alojado el cáncer, ¿verdad? Y todo ese proceso, ¿verdad? En su momento me llegaron los médicos a mi habitación. Cuando te dieron la noticia, ¿estabas con tus papás? No, en ese momento estaba sola. Ellos llegaron ya después, ¿verdad? Y sí, a darme todo el amor. Los médicos estaban ahí diciéndome, Natalie, tienes un cáncer agresivo con un 10 a 30 posibilidades de vida si es que resistes al tratamiento que te daremos.
Entonces realmente a mi papá me contaba de que, pues o sea, le habían dicho eso, que solo tenía un 10% de vida a un 30% de vida, y mi papá dijo, pues con ese 10%, 30%, mi hija va a salir adelante. Fue como una declaración de fe, creyendo de que a pesar de que se viera tan oscura la situación, porque realmente era algo bien difícil que uno no sabe, te imaginas, o sea que a mis 25, bueno, recién cumpliendo mis 26 años, ya ingresada en un hospital y con que te den ese diagnóstico, pues tú sientes que tus sueños, todo se viene abajo. ¿Le preguntaste al Señor por qué? Sí, y en su momento yo solo recordé de que había conocido al Señor a los 14 años. A los 14 años mi mamá me llevó a la iglesia y recuerdo de que uno en su primer amor, en su etapa de relación con el Señor, y solo dije y vino a mi corazón, bueno Señor, si en tus propósitos estaba que a mis 26 años me diera un cáncer, ¿quién soy yo para llevarte la contraria? Eso fue como lo que se me vino en mi mente. ¿Solo el Espíritu Santo puede poner eso en tu corazón? Sí, realmente sí, solamente el Espíritu Santo, porque era como que, ¿quién soy yo, verdad? O sea, y era tan difícil el diagnóstico y quizás en ese momento no entendía, no comprendía por lo que iba a pasar, porque realmente era una situación bien difícil, de mucho dolor. Y en ese momento también me encontraba en una relación. Había iniciado con mi novio, ¿verdad? Teníamos como 7 meses. Y en todo ese proceso, pues al saber que era un diagnóstico tan negativo, uno, ¿verdad? Cuando ama es sincero. Y yo le dije, ¿sabes qué? No tenemos ninguna relación que nos ate, no estamos casados, no hay hijos. Entonces, si tú quieres, te puedes ir. Siendo sincera, ¿verdad? Con él, porque no sabía... Que se sintiera libre. Exacto, ajá, y pues no sabía el proceso al que yo venía y sé que iba a ser un proceso bien fuerte, pero siendo sincera con él, que él podía tomar su decisión. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Él continuó conmigo siempre y toda mi familia dándome el apoyo. Fue un momento difícil cuando me dijeron... tiene un cáncer agresivo y agresivamente lo vamos a tratar, lo que significaba que a pesar de no darme esperanzas de vida, iba a iniciar un proceso de 20 radiaciones y 8 ciclos de quimio, que cada ciclo de quimio estaba compuesto casi de 3 quimios ambulatorias y, bueno, para no hacerte a la cuenta así, en resumen como 32, 36 quimioterapias las que recibió mi cuerpo. ¿Cómo quedabas después de cada terapia? Débil, sí, sin fuerzas, con los malestares, vómitos, dolor de cabeza. Mucho peso. Uno de los síntomas que da el cáncer, la enfermedad de Hodgkin o el linfoma de Hodgkin es perder peso. En ese año yo había perdido peso y yo pensé que era pues algo... Hasta rico, qué chévere. chévere. Sí, qué chévere, ¿verdad? Entonces, pero no, era un síntoma y durante ese proceso, después de la quimioterapia, recuerdo de que para diciembre, que yo había recibido la primera quimioterapia y ya había finalizado las 20 radiaciones en diciembre del 2011, todo mi tórax, ¿verdad? Toda mi garganta estaba tan quemada que recuerdo que fue la Navidad más triste, porque me habían preparado el pollito, la salsita y todo, y yo no podía ni probar la salsa porque sentía que me ardía y me quemaba toda. Entonces fueron momentos difíciles, perdí más peso porque no podía ni tragar, me dolía mucho el tragar, ¿verdad? Por todo lo que había recibido de la radiación. Y fue tan difícil todo ese proceso y Dios puso a mis padres, ¿verdad? Como ángeles, quienes se encargaban de darme todo licuadito para que yo pudiera ir alimentándome poco a poco, ¿verdad? Y no seguirme debilitando en todo ese proceso. Entonces... Había también una comunidad orando por ti, sin duda. Así es, cuando se dieron cuenta de eso, todas las personas de mi iglesia, los que me conocían, mis amigos, mi familia, todos iniciaron a levantar manos en oración por mí. Creyendo, ¿verdad?, que Dios podía hacer un milagro en mi vida
y que Él me iba a dar su sanidad. ¿Y tú pensabas que Dios iba a hacer el milagro o pensaste que ibas a morir? En algún momento, yo te digo, perdí las fuerzas. Al principio era como que, bueno, Señor, está en tus planes. Ok, no puedo hacer nada más que seguir tu voluntad. Pero para serte sincera, en la tercera quimioterapia, o sea, hubo un momento en que me sentía como una carga, para mis padres, a pesar de que ellos lo hacían con todo el amor y la disponibilidad, pero yo sabía de que había interrumpido sus rutinas. Yo ya estaba trabajando, era independiente, y volver de nuevo a depender, era como que yo sentía como que estaba haciendo cambiar sus rutinas, sus horarios y todo. Y a pesar que yo sé que los padres, tú sabes, que lo aman a uno con un amor infinito y hacen todo por uno de manera sacrificial y única, entonces yo sentía como que, porque me llevaban cada lunes, cada martes, cada miércoles al hospital, y mi papá era el que se encargaba de eso, ¿verdad? Entonces, y mi mami se encargaba de prepararme los alimentos, que yo todo lo tuviera en orden. Toda la familia y toda la familia, y mis hermanos, ¿verdad? Que siempre estuvieron ahí, pendientes, dándome ánimos, fuerzas, para que yo saliera adelante, ¿verdad? Entonces, todo ese grupo de apoyo que el Señor me permitió tener fue de bendición, pero sí, como te digo, yo decía, Señor, ¿por qué a mí? Ya en la tercera quimio entró ese proceso de negación. ¿Por qué yo? Es como que en un momento tú dices, bueno, cuando te dan esa noticia bien impactante, y sí, es verdad, a pesar de haber dicho que en tu voluntad estaba, pero también te preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? ¿Qué pasó para que me diera esto? Y sí, vienen tantas dudas, tanta incertidumbre, y literal yo me sentía que iba cruzando un desierto. O sea, empezó el proceso en donde era el año que tenía más largo mi cabello, y empecé a cortármelo de a poquito. Luego aparecía el pelo en la almohada cuando me bañaba. Entonces decidimos con mi familia pues que era mejor rapármelo, y porque ya se me iba a ir cayendo en cada quimioterapia, en cada radiación. Entonces, como te comentaba, en ese momento para la tercera quimio, yo dije, no, yo ya no más. Esto no es para mí. Ya no quiero seguir. Ya no quiero seguir. ¿Te estaba dando por vencida? Me estaba dando por vencida. Realmente quería ya hasta ahí. Le dije en un momento, porque ese día me tocaba el refuerzo de mi quimioterapia. Y recuerdo que mi papá me decía, vámonos, ya es hora. Y él siempre con su buena actitud, animándome, dándome ánimos. Y pues yo no quería ir. Ese día me sentía como una niña que la llevaban al kinder y que tenía que ir obligada y cosas así, no quería ir. Y bueno, iba llorando, y me sentía triste, me sentía que ya no, y entonces yo estaba llorando cuando me estaban poniendo la quimioterapia. Yo decía, Señor, llévame, en tu presencia voy a estar mejor, yo ya no quiero más de esto. No quiero estar con estos síntomas, no quiero estar en esta situación, esto no es para mí. Y en eso, Eunice, se presenta una persona de las que andan orando por los enfermos en los hospitales, que de verdad que el Señor los manda como ángeles. Son ángeles, realmente son ángeles que andan dando vida y fuerza a las personas que estamos en esa condición. Se imaginan todo lo que tocan, las fibras que tocan cuando oran por ellos, ¿no? Exacto. En ese momento yo me sentía débil, triste, llorando, con mi cuerpo conectado, ¿verdad? Para que me pasara el medicamento. Y era como que, Señor, llévame, ya no quiero más. Y de repente el Señor me queda viendo, el Señor que estaba orando por las personas en el hospital, me llega y me saluda de una manera muy amable, muy dulce, y me dice, Talita Kumi, no morirás, sino vivirás para testificar la grandeza del Señor. Amén. Eso fue como un bálsamo. Sí, y cambió toda la perspectiva de lo que yo tenía, porque fue como que el Señor como que derramó un balde de agua fría, como quien dice, Natalie, no te quiero con esa actitud. Si yo te he dicho que no vas a morir, sino que vas a vivir para testificar las grandezas que yo hago. Entonces fue como que yo cambié de actitud y le dije, perdóname, Señor, está bien, dame las fuerzas para continuar en este proceso, porque no es nada fácil, no lo puedo, siento que ya no tengo fuerza
Y apenas era la tercera. Y apenas era la tercera de 8 ciclos que habían programado. Entonces, quizás llevaba como unas 12, 16, me faltaba la mitad. Y no era fácil todos los otros meses que venían. Entonces, el Señor pues ministró mi vida con ese versículo, ¿verdad? Que no moriré, que está en el Salmo 51, me parece, sino que voy a testificar la grandeza del Señor. Entonces, y también antes de todo el proceso, alguien me había compartido un versículo, una amiga muy especial, Berito, que también tú la conoces, ella estuvo pendiente del proceso y me compartió Jeremías 33:6, que dice: el Señor traerá sanidad, medicina y curación y abundancia de paz y verdad. Ese fue el versículo que me acompañó en todo el proceso. En todo el proceso de la quimioterapia, ¿verdad? Yo siempre cuando iba a la quimio le decía: Señor, tú me vas a dar la sanidad, la medicina y la curación. Y qué increíble ese versículo, la abundancia de paz y verdad, porque tú sabes que en esos momentos de tribulación, en donde no ves respuesta, en donde tienes un diagnóstico negativo, en donde tú vas caminando queriendo que el medicamento funcione, a veces se puede poner todo tan gris y ves que no hay resultados. El Señor daba esa paz, ese amor y esa verdad en su palabra para poder continuar en el proceso. Fueron tantas oraciones, eran la iglesia, mi iglesia, nuestros pastores, todas las personas orando, ¿verdad? Para poder ver ese milagro y que el Señor hiciera esa sanidad en mi vida. Entonces, esos eran los versículos que me acompañaban. Continuamos, ¿verdad?, con la cuarta quimio, la quinta quimio. Quiero comentarte que el Señor se manifestaba de una forma tan linda que de repente ponían las enfermeras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ponían en cada quimioterapia que me llevaban, ¿verdad? Y cuando el Señor Jesús te ama, el Señor sosteniéndome, mandándome mensajes a través de ese proceso, diciéndome que Él estaba conmigo. Entonces, continuamos el proceso. Para la sexta quimio, ya mi cuerpo no podía más. Ya iba para la séptima quimioterapia. En ese momento yo me tocaba la consulta y tenía fiebre, y a pesar de tener fiebre, pues para no perder el control y llevarlo todo en orden, me lo pusieron, ¿verdad? Y en eso empiezo a temblar, con mucho escalofrío, y llamaron a mi doctora y le dijeron, se me había bajado la presión 90-40, se me había bajado la presión terriblemente, y dijeron: ingresen a esta niña porque si no se nos van. Entonces todas las enfermeras, todos me llevaron, ¿verdad?, para ingresarme, porque las quimioterapias las recibía de manera ambulatoria. Entonces las recibía y luego regresaba a mi casa, pero esa vez no, ¿verdad?, porque estaba súper mal con la fiebre. Y en eso me ingresaron, ¿verdad?, y empezaron a hacerme una serie de diagnósticos. Los doctores pensaban de que tal vez era una infección en el catéter, que estaba mal, y empezaron a hacerme muchos exámenes. Durante todo ese proceso me debilité muchísimo. Estuve ingresada en el hospital 45 días. Sin medio podía caminar. En ese proceso perdí toda la movilidad. Yo no podía caminar, no podía dar un paso. Estaba en silla de ruedas. Fue un proceso bien duro, ¿verdad? Y empezaron a hacer diferentes diagnósticos para ver qué tenía. Al final, pues las fiebres que no se calmaban. Estuve 45 días con temperatura, altas fiebres, y era que tenía una infección en el estómago del mismo, ¿verdad? Porque ya no tenía suficientes defensas. Ya era la última quimio, ya mi cuerpo no aguantaba, ya no podía. Y empezaron a tratar la bacteria con fuertes antibióticos para que yo pudiera recuperarme. Pero las fiebres no se iban, y yo estaba súper débil. Solo lo calmaban los esteroides, ¿verdad? Eran los antiinflamatorios que me daban para poder reducir las fiebres. Llegó un momento en que le dijeron a mi papá, al doctor:
el doctor a mi papá de que se preparara. De que déle insuficiente amor, déle en calidad de vida, que es lo único que queda con Natalie. Denle mucho amor, disfrútenla. Todo eso se lo decían fuera, ¿verdad? A mí me llegaban con la mejor actitud. Hija, ¿cómo has estado? Todo va a salir adelante. Ay. Todo eso yo desconocía y no sabía. No puedo imaginar el dolor de tu mamá, de tu papá, sabiendo que estabas pasando por eso y no tenían más nada que confiar en que Dios podía hacer el milagro. Exacto, sí, realmente confiando, ¿verdad? A pesar de lo que te comentaba, el diagnóstico oscuro, porque ellos pensaban de que había regresado de nuevo el cáncer y que no había funcionado ninguna quimioterapia. Entonces ellos querían volver a incorporar nuevos tratamientos, pero mi cuerpo ya no iba a poder. Yo también consideraba que ya no iba a poder. Entonces, durante todo ese proceso, ¿verdad? El Señor ministró a mi vida en Isaías, en el Valle de los Huesos Secos. Y yo le decía, Señor, pon carne en mis tendones, en mis huesos, porque había perdido toda la masa muscular. Yo estaba débil y que diera su soplo de vida nuevamente. Entonces, durante todo ese proceso, ¿verdad? Al final, logramos salir y negociamos con el doctor, a pesar de que le habían dicho de que ya no tenía esperanza de vida, que ya no había más que hacer conmigo, que ya no había más solución. Y durante todo ese proceso, ¿verdad? Mi papá y mi familia declaró de que yo iba a vivir, que no iba a hacer ese diagnóstico de muerte. Y se aferraron a esa promesa. Y se aferraron a esa promesa. No morirá, sino que vivirá para contar las maravillas del Señor. Amén, Ew. Entonces fue todo ese proceso, ¿verdad? Durante ese proceso también el Señor permitió de que del Seguro Social me pudieran llevar a Guatemala para poderme realizar un examen que solo lo realizaban en ese entonces en México y en Guatemala. Y el Señor permitió, ¿verdad? Gestionó de que a través del Seguro Social, de que se llevara a mi caso, porque era un caso diferente, complejo, alguien joven, entonces sí que estuviera pasando por esa situación. Entonces permitió el Señor de que pudieran llevarme a Guatemala a realizarme el examen. Y bueno, durante todo ese proceso yo estuve esperando, ¿verdad?, que se programara la cita en Guatemala y ya estaba en mi casa y con ese trato que hemos hecho con el doctor de que me iban a estar dando las pastillitas para que bajara la fiebre, y durante todo ese proceso, ¿verdad?, clamando por mi milagro, tantas personas. Que tú ya no tenías ni fuerzas para clamar, supongo. No, en un momento ya estaba sin fuerza, ya no sabía realmente qué pasaba, ¿verdad? Pues porque había sido un proceso tan débil y desgastante, y como te decía al principio, sentía que iba caminando por un desierto que nunca iba a salir. Entonces, durante todo ese proceso, el Señor se manifestó, tú estuviste ahí, todo el equipo, tu esposo, tu familia, todas las amigas, ¿verdad?, que de la iglesia, tantas personas demostrando su amor, mandándome mensajitos, también de una fundación Edificando Vidas, Marcela Carrillo, que estuvo muy pendiente, una comunidad tan grande que creo que... Tantos ángeles que el Señor mandó, mi familia, mis abuelos, mi novio que estuvo ahí pendiente. Eso fue tan admirable, porque era fácil tirar la toalla y salir corriendo con todo y el dolor, pues, pero Dios lo usó como un ángel que llegaba para sanar esas heridas en tu corazón también. Así es, Eus. Sabes de que yo iba recién conociendo a mis suegros y para mí era un proceso difícil, ¿verdad?, que me conocieran en esas condiciones, ¿verdad? Pero Hernán, ¿verdad?, fue una persona que siempre estuvo conmigo. Siempre me llegaba a ver al hospital, a darme fuerzas, ánimos, y se lo agradezco, ¿verdad?, por no dejarme en ese proceso. Un regalo de Dios para ti. Fue una bendición y el Señor, pues, permitió eso, darle un corazón dócil y amoroso para que estuviera conmigo durante ese proceso. Sí. Entonces, pasamos, ¿verdad?, toda esa situación. Y en eso llegó el tiempo en donde tocaba que ir a hacer el examen, el PET scan a Guatemala. Y bueno, yo iba creyendo de que iba a traer mi milagro.
y que el Señor me iba a dar la respuesta de mi milagro. Me tocó ir en silla de ruedas porque yo no podía caminar. Estaba en ese proceso, ¿verdad?, de queriéndome retomar fuerzas, recuperándome. Y en eso cuando fuimos, ¿verdad?, me hicieron el examen y a los 3 días el examen llegó vía correo electrónico. Y en eso, ¿verdad?, empezamos con mi papá a leer el examen y decía que mis pulmones, mi hígado, mi estómago, todos mis órganos estaban libres de malignidad. Cero malignidad, cero cáncer, todo estaba limpio para la gloria y honra del Señor. Así que fue un proceso, ¿verdad?, en donde el Señor nos dio la sanidad, la medicina y la curación y la abundancia de paz y verdad. Yo recibí mi sanidad, el Señor se glorificó en ese proceso, el Señor permitió que muchas personas pudieran estar orando por mí y acercarse al Señor durante ese proceso. Amén. Otros conocieron al Señor a través de tu vida, sin duda. Así es, sí, el Señor también permitió que durante el proceso que yo estaba en el hospital, poder orar por algunos enfermos, dándoles ánimo de que el Señor nos iba a sanar durante ese proceso y en esa enfermedad, que Él iba a llevar nuestras enfermedades a la cruz y nos iba a sanar. Amén. Entonces el 24 de septiembre del 2012 yo recibí la mejor noticia, que era que estaba libre de cáncer. El Señor se glorificó, mis tíos, mi abuela, toda mi familia, mis primos, toda mi familia, mis padres, mi novio, todos estábamos felices, ¿verdad?, de haber recibido la mejor noticia, que era ya no más procesos, ya no más quimioterapia, ya no más radiación, ya no más esos tratamientos que son tan difíciles y que solo uno que ha pasado por un cáncer lo sabe, lo difícil que es todo ese proceso. Entonces el Señor se manifestó y yo recibí la mejor promesa de mi vida, que la repito nuevamente, así que el Señor nos dará la sanidad, la medicina y la curación y la abundancia de paz y verdad. Esa promesa se hizo real en mi vida. Esa promesa yo la abrazo con todo mi corazón, porque fue la promesa que el Señor me dio durante ese proceso. Y Él me sanó, Él me sanó y me dio una nueva oportunidad. Amén. Para poder testificar lo que el Señor ha hecho en mi vida. Qué bendición, Natalie, de verdad que, como tú dices, cuando esa noticia llega a tu vida, te devasta, te destruye. Pero como dice la palabra también, Él te sostiene, ¿verdad? Cuando mi pie estaba a punto de caer, dice David, tú veniste y me salvaste, me levantaste, me agarraste. Amiga, si tú estás pasando por una situación similar, quizás hoy te dieron un diagnóstico parecido a ti o a alguien de tu familia, hoy quiero que escuches este testimonio y recobres fuerzas, que tu fe aumente, que recuerdes todas las promesas que el Señor ha hecho para tu vida. El Señor quiere sanarte, el Señor quiere hacer el milagro en tu vida, pero quizás tengas que pasar por ese proceso, pero en ese proceso el Señor va a estar contigo como lo estuvo con Natalie, y usará ángeles, usará todos los medios que estén disponibles para ti, para bendecirte, para recordarte que Él está en control, que Él está ahí a tu lado. No dudo que así como el milagro de Natalie, también tú vas a recibir un milagro, y oramos para que sea así. Así es, para Dios no hay nada imposible, y el Señor, el que comienza su buena obra, será fiel y justo en perfeccionarla. Así que si estás pasando por una situación como un cáncer, una situación difícil, una enfermedad difícil, el Señor es tu pastor, el Señor te sostiene, el Señor es tu sanador, y yo quiero desearte que así como lo hizo Él conmigo, que me dio su sanidad, también lo pueda hacer contigo. Que el Señor se glorifique en tu vida y créele que el Señor lo va a hacer. Así que adelante, siguiendo confiando en el Señor y en sus promesas. Amén. Natalie ahora, bendito Dios, goza de buena salud, se casó con Hernán, ¿verdad? Estuvimos en esa boda y de verdad que todos los que pasamos cerquita de ti en ese proceso, fuimos testigos de cómo el Señor cambió
de verdad tu lamento en baile, tu lamento en danza. Y ahora puedes compartir ese testimonio maravilloso con todos. Y amiga, sin duda tú también vas a recibir tu milagro y el Señor quiere cambiar tu lamento en baile. Nos vemos hasta la próxima. Historia de Esperanza. Bendiciones.